El soberano país de Palestina. Este es un país ubicado en Asia, en la región Oriente Próximo, más concretamente en el Levante Mediterráneo, que consta de las regiones de Cisjordania, en la que se incluye Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Limita con Israel, Jordania, Egipto y la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. También es considerado un protoestado. Fue proclamado en el exilio en Argel el 15 de noviembre de 1988, cuando el Consejo Nacional de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP por sus siglas, adoptó la Declaración de Independencia de Palestina de forma unilateral. En ese tiempo la OLP que menciono no ejercía control sobre territorio alguno y era un gobierno en el exilio. Aún hoy, el territorio reclamado para el Estado de Palestina se mantiene bajo una ocupación israelí. Reivindica los territorios palestinos definidos antes de la guerra de 1967 y ha designado a Jerusalén Este como su capital. En 1994, conforme a los acuerdos de Oslo entre la OLP y el gobierno de Israel, fue establecida la Autoridad Nacional Palestina como una entidad administrativa transitoria. El 31 de octubre del 2011 fue admitida como miembro número 195 de la UNESCO, con el estatus de Estado miembro de pleno derecho. El 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 6719, que es un proyecto de resolución A67L28, en virtud de la cual concedió a Palestina la condición de Estado observador no miembro de la organización que menciono, reafirmando además el derecho del pueblo palestino a un territorio bajo las fronteras definidas antes de la Guerra de los 6 días. Esta resolución no implica aún la admisión de Palestina como miembro pleno de la organización, pues para ello se necesitaría de la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual, ¿qué creen? Estados Unidos se opone. El 17 de diciembre de 2014, el parlamentario europeo apoyó públicamente el reconocimiento del Estado Palestina. Tras haberlo hecho, los parlamentos de varios países miembros como Reino Unido, España, Francia, Irlanda e Italia, el reconocimiento del Parlamento Europeo y de los parlamentarios o de parlamentos nacionales es puramente simbólico, ya que el reconocimiento efectivo se lo deben realizar cada uno de los gobiernos de los Estados miembros. En la actualidad, el único país de la Unión Europea que lo ha reconocido siendo ya miembro de la Unión ha sido Suecia. Y si bien Polonia, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Malta y Chipre lo reconocen desde la década de los 80. En mayo del 2015 también fue reconocido oficialmente por la propia Santa Sede. A comienzos del 2018, un total de 139 estados reconocen a Palestina como un estado soberano. El estado soberano, la Palestina histórica, un poco de historia, origen del topónimo. El término Palestina proviene del antiguo pueblo de los filisteos, mencionados en la Biblia y otros textos antiguos como nativos de la faja costera al sur de Palestina histórica y Fenicia. Esta etnia, integrada por inmigrantes vinculados a los pueblos del mar, quizás por ahí de procedencia egea, aunque no es seguro, se asentó en el territorio conocido como Canaán durante la transición entre la Edad del Bronce y el Hierro, aproximadamente en el siglo XII a.C. Formaron una confederación de 5 ciudades, Pentápolis Filistea, entre Jope y Gaza. Adoptaron costumbres cananeas y se convirtieron en la potencia dominante de la región durante el siglo X a.C., reemplazando la hegemonía egipcia en la región. Merced a su uso del hierro, dominaron a las poblaciones del interior las tribus hebreas, con las cuales libraron cruentas batallas. Esta enemistad quedó reflejada en la Biblia y transformó el término filisteo en una designación
digámoslo, un tanto peyorativa. Según el diccionario etimológico de Douglas Harper, dice: la palabra Palestina proviene del latín Palestina, nombre de una provincia romana, y del griego palaistine, ¿sí? Palaistine, Heródoto, y del hebreo Pleshet. Pleshet sería, que significa Filistea, tierra de filisteos. La historiografía del territorio llamado Palestina está marcada en una gran medida por dos factores relacionados, que son las tradiciones religiosas y las disputas territoriales. Algunos autores, como Dever y Pefo, sostienen que para evitar la lectura fundamentalista o nacionalista al respecto debe interpretarse de manera crítica la evidencia arqueológica y epigráfica, utilizando los textos bíblicos con extrema cautela, dado su carácter secundario. Pefo destaca lo siguiente: que la historia que obtendremos siguiendo esta metodología sería bastante diferente de lo que podemos leer en la narrativa bíblica o incluso en ciertos estudios históricos modernos. Uno de los antecedentes más remotos de asentamientos humanos de la región de Levante mediterráneo corresponden a la cultura natufiense, que tuvo presencia entre 12.500 y 1500 a.C., extendiéndose esto por los actuales territorios de Siria, Jordania, Líbano, Israel y Palestina. Los cananeos, por su parte, serían los primeros habitantes históricos de la región, conocida entonces como Canaán, un término que aparece en documentos egipcios del Antiguo Imperio. Durante el tercer milenio antes de Cristo, los cananeos establecieron ciudades-estado, entre ellas Jericó, Megido y Hazor. Desarrollaron un alfabeto a partir del cual se derivaron otros sistemas de escritura. Por otro lado, su religión tuvo una importante influencia en las creencias y prácticas del judaísmo y más tarde en el cristianismo e islamismo. En el siglo XIII o XII a.C. aparecieron en el territorio los filisteos, un pueblo ligado a las migraciones de los pueblos del mar, quienes se instalaron en la costa, la actual reconocida como la Franja de Gaza, formando una federación de 5 ciudades. En la misma época aparecieron en la región interior las tribus hebreas, seminómadas y ganaderas, emparentadas con los posteriores arameos, las cuales formaron una confederación que aparece testimoniada hacia 1210 a.C., Estela de Merentá, según sus propios relatos conservados en la Biblia y puestos por escrito siglos después. Estas tribus habían sido oprimidas en Egipto hasta que el profeta Moisés, que lo dice la Biblia, por orden de su Dios, Yahvé, las librase y condujera hasta Canaán. El lugarteniente y sucesor de Moisés, Josué, habría conquistado la mayor parte de Canaán, la tierra prometida por Yahvé a los patriarcas hebreos. Estas tribus hebreas tenían el mismo origen que los cananeos y hablaban su mismo idioma, por lo que los investigadores se inclinan a considerarlas un emergente de las poblaciones locales que tomó el control del territorio a expensas de las ciudades-estado al final de la Edad de Bronce. Los israelitas entran en esta ocasión una confederación de tribus hebreas. Parecen haber controlado el territorio interior en torno al siglo XII a.C., pero esto no ocurrió lo mismo con los filisteos, que habrían establecido un estado propio en la costa meridional de Palestina y controlaban varias ciudades al norte y al este, pero siempre en la costa, quedando sus límites territoriales aproximadamente entre la franja terrestre de Gaza, Ascalón y Asdod, con una organización militar superior y gracias al uso de armas de hierro. Derrotaron severamente a los israelitas en torno a 1050 a.C.
La amenaza filistea obligó a los israelitas a unirse y a establecer una monarquía. Según la Biblia, pues David, el rey de Judá e Israel, derrotó a los filisteos poco tiempo después, por allá en el año 1000 a.C. La Federación Filistea perdió su autonomía temporalmente durante el siglo X a.C., bajo la hegemonía egipcia, y definitivamente tras la conquista asiria de 722 a.C., Nabucodonosor II devastó el territorio filisteo en 604 a.C. y como el resto del Oriente Medio, cayeron en manos del imperio de Alejandro Magno. Para dicho momento parece que los filisteos ya habían perdido buena parte de o prácticamente toda su identidad cultural. Con todo, el término Pleset y posteriormente sus versiones griega, Palestine y latina Palestina, siguió utilizándose como término geográfico referido a un área cada vez más extensa, en la cual se solía incluir las ciudades de la costa, además de Samaria y Judea. La unidad de Israel y la debilidad de los imperios adyacentes permitió a David, según el relato bíblico, establecer un gran reino independiente, cuya capital fue Jerusalén. Bajo su hijo y sucesor de Salomón, Israel disfrutó de paz y prosperidad. Pero a su muerte en el año 922 a.C., el reino fue dividido en dos: Israel al norte y Judá al sur. Algunos autores, como mencionó a Finkelstein y Silverman, sin embargo, basándose en la interpretación de los restos arqueológicos y en el estudio crítico de los textos bíblicos, se considera problemática esta reconstrucción de la historia de Israel. Sostiene que el reino de Israel, basado en las ciudades de la región central, la tribu de Efraín, surgió en torno al siglo IX a.C. y que Judá, el reino del sur, era un estado menor hasta la invasión asiria. Cuando los imperios cercanos reanudaron su expansión, los israelitas divididos no pudieron mantener durante más tiempo su independencia. Israel cayó ante Asiria en los años 722 y 721 a.C. y Judá fue conquistado en el año 586 a.C. por Babilonia, que destruyó Jerusalén y exilió a gran parte de los judíos que la habitaban. Las tribus israelitas fueron deportadas y, según la Biblia, su lugar fue ocupado por una población extranjera, los samaritanos. Este pueblo, sin embargo, sostiene que es descendiente directo de los antiguos israelitas. Los judíos deportados aquí en esta ecuación a Babilonia, sin embargo, mantuvieron su identidad nacional y religiosa en el exilio. Algunos de sus mejores escritos teológicos y muchos libros históricos del Antiguo Testamento fueron escritos durante este periodo. El recuerdo de la tierra de Israel estaba patente en sus escritos. Cuando Ciro II el Grande de Persia conquistó Babilonia en el año 539 a.C., les permitió regresar al antiguo territorio. Bajo el dominio persa, los judíos recibieron una considerable autonomía, reconstruyeron las murallas de Jerusalén y codificaron la ley mosaica, la Torá, que se convirtió en el código de vida social y práctica religiosa. A la dominación persa le siguieron el gobierno griego cuando Alejandro Magno conquistó la región en el año 330 a.C. Los sucesores de Alejandro, miembros de la dinastía tolemaica de Egipto y de la Seleucida de Siria, continuaron gobernando la zona. Estos últimos intentaron imponer la cultura y religión helenística a la población en el siglo II a.C. Sin embargo, aquí cabe decir que los judíos, dirigidos por la familia de los macabeos, se rebelaron y organizaron un estado independiente entre los años 141 y el 63 a.C., que sería llamado y conocido como el Reino Asmoneo.
hasta que Ceneo Pompeyo Magno conquistó el reino asmoneo para Roma y lo convirtió en una provincia gobernada por dirigentes judíos, cambiando su nombre a Provincia de Judea. Durante el reinado del rey Herodes el Grande, desde el año 37 hasta el 4 a.C., nació Jesús de Nazaret, figura central del cristianismo. Estallaron aquí dos revueltas judías contra la dominación romana del año 66 al 73 después de Cristo y del año 132 al 135, pero fueron reprimidas. Después de la segunda, la destrucción de Jerusalén y la dura represión sobre los judíos provocó su diáspora hacia otros territorios. Según algunos autores, el territorio de la provincia de Judea pasó a llamarse Palestina, con el fin de desligar a los judíos del territorio, prohibiéndoles además de entrar en la ciudad de Jerusalén, que fue renombrada como Aelia Capitolina. La región, ahora conocida como Palestina, recibió una atención especial cuando el emperador romano Constantino I el Grande legalizó la actividad de la hasta entonces perseguida Iglesia cristiana en el año 313 a través del denominado Edicto de Milán. Su madre Helena visitó Jerusalén. Palestina, considerada la Tierra Santa, se convirtió en el centro de las peregrinaciones cristianas. La consecuencia de esto fue una época de prosperidad, seguridad y desarrollo de la actividad cultural. La mayor parte de la población se helenizó y cristianizó. No obstante, el gobierno bizantino fue interrumpido durante una breve ocupación persa entre 614 y 629 y finalizó por completo cuando los ejércitos musulmanes conquistaron Jerusalén en el año 638. Qué interesante un poco de historia. La llegada de los árabes. La conquista árabe inició 1300 años de presencia musulmana en Palestina, un territorio sagrado para los musulmanes porque el profeta Mahoma había designado Jerusalén como la primera Qibla, dirección hacia la de los musulmanes. Deben dirigir sus plegarias, si bien posteriormente y hasta la actualidad. La oración debe efectuarse con los fieles orientados hacia la ciudad de la Meca. Y además se difundió aquí la creencia de que el profeta había ascendido al cielo en el Miraj, un viaje místico desde el lugar donde se alzó el templo de Salomón, en el cual más tarde se construyó la cúpula o mezquita de la roca. También cabe destacar que figuras bíblicas asociadas a la región de Palestina tienen consideración de profetas en el Islam, como es el caso de David, Salomón, Abraham o Jesús. Jerusalén se convirtió así en la tercera ciudad sagrada del Islam. Los gobernantes musulmanes en un principio no obligaron a los habitantes locales a adoptar su religión. De hecho, pasó más de un siglo antes de que se convirtiera la mayoría al islamismo. Los cristianos y judíos eran considerados Jimi o de Jimi, que es pueblos del libro. Se les concedió el control autónomo de sus comunidades y se les garantizó seguridad y libertad de culto. La mayor parte de los habitantes adoptaron la cultura árabe o islámica. Palestina se benefició del comercio entre los territorios musulmanes y de su trascendencia religiosa durante el gobierno de la primera dinastía musulmana, los omeyas de Damasco. Cuando el califato pasó a manos de los abasíes de Bagdad en el año 750, Palestina quedó olvidada. Sufrió desórdenes y la dominación sucesiva de los selyúcidas, los fatimíes, los mongoles y los cruzados europeos. Con todo,
participó del esplendor de la civilización musulmana del momento, en concreto en lo relativo a la ciencia, el arte, la filosofía y la literatura. Con posterioridad, Palestina decayó bajo el reinado de los mamelucos y comenzó pues su decadencia. Vea qué curioso, el Imperio Otomano, los turcos otomanos de Asia Menor derrotaron a los mamelucos en 1517 y con pocas interrupciones gobernaron Palestina hasta 1917. Vea, casi reciente. El país quedó dividido en varios distritos denominados sanjaks o sanjacados, como el de Jerusalén. La administración de estos distritos se confió en su mayor parte a los palestinos arabizados, descendientes de los cananeos y de los colonizadores posteriores. No obstante, las comunidades cristiana y judía recibieron una amplia autonomía. Palestina participó del esplendor del Imperio Otomano durante el siglo XVI, pero perdió toda importancia con la decadencia de este siglazo XVII, por ahí. Lo que esto afectaría, sí, 17, lo que esto afectó a la actividad económica en el territorio y provocó el consiguiente descenso demográfico, que ésta continuó hasta el siglo XIX. Siglazo. En esa época, las potencias europeas, en busca de materias primas y mercados, y llevadas también por intereses estratégicos, llegaron a Oriente Próximo, estimulando el desarrollo social y económico. Entre 1831 y 1840, Mehmet Ali, el virrey Pachá de Egipto, partidario de la modernización, expandió su área de influencia hasta Palestina. Sus reformas políticas supusieron la eliminación del orden feudal, el incremento de la agricultura y la mejora de la educación. El Imperio Otomano reafirmó su autoridad en 1840 e instituyó sus propias reformas. A partir de 1880, colonos alemanes e inmigrantes judíos llevaron a la zona la maquinaria moderna y el capital que la región necesitaba urgentemente. El auge del nacionalismo europeo durante el siglo XIX y especialmente la intensificación del antisemitismo a partir de 1880 estimuló a los judíos europeos a buscar refugio en su tierra prometida. El escritor y periodista Theodor Herzl, autor del Estado judío en 1896, fundó la Organización Sionista Mundial en 1897 para resolver el problema judío en Europa. Como resultado de la inmigración judía a Palestina, se incrementó de manera espectacular. Por supuesto, en 1880, los árabes palestinos constituían alrededor de 95% de una población total de 450.000 habitantes. No obstante, algunos dirigentes palestinos reaccionaron con alarma ante la emigración, la compra de terreno y las reivindicaciones judías, y desde entonces se convirtieron en inexorables opositores del sionismo. El mandato británico, la promesa que los británicos hicieron a los dirigentes árabes, en especial a través de la correspondencia mantenida entre 1915 y 1916 con Hussein ibn Ali, gran jerife perteneciente a la familia de Mahoma de la Meca, de conceder la independencia de sus territorios tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial, permitió la expulsión de los turcos de Palestina entre 1917 y 1918. Los británicos, sin embargo, no mantuvieron sus promesas a los árabes. Así, en el tratado secreto Sykes-Picot firmado con Francia y Rusia en 1916, un año antes, Gran Bretaña se comprometía a dividir y gobernar la región con sus aliados. Posteriormente, a través de la Declaración
denominada Balfour. En 1917, Gran Bretaña declaró lo siguiente, que el gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la reacción de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Esta declaración se incorporó posteriormente como promesa al mandato conferido a Gran Bretaña por la Sociedad de Naciones en 1922. Durante su mandato, entre 1922 a 1948, los británicos encontraron difícil reconciliar las promesas hechas a ambas comunidades. Las organizaciones sionistas mantuvieron la inmigración judía a gran escala y algunos hablaron de la constitución de un Estado judío en toda Palestina. Además, otras declaraciones de potencias internacionales apoyaban la idea del reconocimiento del Estado judío. Entre ellas podemos citar la Declaración Cambón, emitida en 1917 por Francia, y una manifestación semejante también la fue emitida por el Imperio Alemán, además de forma paralela para los años 1920-1930. El futuro Estado judío ya disponía de importante infraestructura y desarrollo autónomo judío en Palestina. Esta actitud provocó el rechazo de los palestinos, temerosos de ser desposeídos de sus territorios por los sionistas, a pesar de que el mandato británico ya había dividido a Palestina en dos estados, cediendo en el 70-80% del territorio de Palestina al Estado o Reino de Transjordania, actual Jordania, como una solución para la creación en Palestina de los estados, un judío y el otro árabe, y dejando el restante 20-30% para la creación de un futuro Estado judío. Aún así, los pobladores árabes, todavía una amplia mayoría de la población, no quedaron conforme con ello y se produjeron ataques antisemitas en Jerusalén en 1920 y Jaffa en 1921. Luego, en 1922, a causa de la presión política que ejercían los árabes sobre el Reino Unido y los excesivos y contradictorios compromisos asumidos por Inglaterra con múltiples bandos, que muchas veces eran rivales entre sí. Durante la Primera Guerra Mundial, una declaración británica rechazó unas reivindicaciones sionistas sobre toda Palestina y limitó la inmigración judía, pero reafirmó el apoyo al hogar nacional judío. Los británicos propusieron establecer un consejo legislativo, pero los palestinos rechazaron este consejo por considerarlo contrario a sus intereses, fuertemente promovidos por el líder árabe Amin al-Husseini, gran mufti de Jerusalén, y estableció conversaciones con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Después de 1928, cuando la inmigración judía se incrementó ligeramente, la política británica a este respecto osciló bajo las conflictivas presiones árabe-judías. La influencia de judíos procedentes de Europa Central aumentó bruscamente tras la llegada del régimen nazi y a Alemania en 1933. Así, en 1935 casi 62.000 judíos entraron en el mandato británico de Palestina. El temor a la dominación judía y la creación de un Estado propio judío fue la principal causa de la revuelta árabe, que estalló en 1936 y continuó intermitentemente hasta 1939. En esa época, Gran Bretaña había restringido de nuevo la inmigración y adquisición de tierras por parte de los judíos. Perdón, un poco de agüita. Después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha por el control de Palestina, que se mitigó durante la Segunda Guerra Mundial, se reanudó en 1945
El Holocausto despertó la simpatía mundial por los judíos europeos y por el sionismo, y a pesar de que el Reino Unido aún rechazaba admitir a 100.000 judíos supervivientes en Palestina, muchas víctimas de los campos de concentración nazis consiguieron entrar ilegalmente. Varios planes para resolver el problema palestino fueron repudiados por ambas partes. Finalmente, los británicos declararon el mandato impracticable y traspasaron el problema a la recién creada Organización de las Naciones Unidas. En abril de 1947, la ONU, judíos y árabes se prepararon para un enfrentamiento. Aunque los árabes superaban a los judíos en número, un millón más o menos, 259.000 frente a 579.000 respectivamente, estos últimos estaban mejor preparados, habiendo desarrollado en los años precedentes las estructuras necesarias para alcanzar el umbral estatal. Los judíos tenían un gobierno semiautónomo dirigido por David Ben Gurión y una milicia muy bien entrenada y experimentada. La Haganá, más con escaso y mediocre armamento, llegando al caso de tener un rifle por cada 3 soldados. Los árabes, por otra parte, nunca se habían recobrado de la fallida revuelta, ya que los intereses y aspiraciones propias los tenían fuertemente divididos. Además de que la mayoría de sus dirigentes habían sido apresados, habían muerto en combate y se hallaban en el exilio. El muftí de Jerusalén, su principal portavoz, se negó a aceptar este plan de la ONU elaborado en noviembre de 1947 y que establecía la división de la zona de 2 estados, uno árabe y otro judío. Mientras que los judíos lo aceptaron, la lucha militar posterior sería conocida como la Guerra Árabe-Israelí en 1948. En este conflicto, los intereses árabes fueron defendidos por organizaciones militares palestinas o por pequeños contingentes de países árabes de la zona, mientras que el recién creado Estado de Israel, con su ejército y sus grupos paramilitares, a pesar de tener una fuerza pública militar política aparentemente mayor que los judíos palestinos, ya que disponían de fuerte armamento, disponiendo de aviones, vehículos de combate, especialmente las tropas de Transjordania y Egipto. La implicación de los países árabes fue simbólica, y en el caso de Transjordania incluso pactó con Israel con una división del mandato británico de Palestina, por la que Cisjordania quedaría en manos de Jordánás y la Legión Jordana no atacaría al Estado de Israel. Se impuso un parcial bloqueo internacional de venta de armamento militar hacia el nuevo Estado judío, aunque Checoslovaquia fue el único país que aceptó vender armamento al Estado de Israel durante el conflicto. Los árabes palestinos fueron finalmente derrotados por el ejército israelí. Al finalizar la guerra y una vez firmados estos acuerdos de amnistía con los diversos países con los que había combatido, Israel quedó en posesión del 78% del antiguo mandato británico de Palestina, mientras que Jordania ocupó Cisjordania y luego se la anexionaría sin apenas reconocimiento internacional. En Egipto hizo lo propio con la Franja de Gaza. La guerra supuso la expulsión o el exilio de aproximadamente 780.000 árabes palestinos, en lo que se ha dado en conocer como la Nakba. Estos refugiados escaparon a los países árabes vecinos como Líbano o Jordania principalmente, donde crearon una identidad nacional y el deseo de regresar a Palestina y recuperar los bienes que habían dejado atrás con su marcha. Al término de la guerra, Israel negó a estos refugiados el derecho de retorno a los hogares que habían tenido que abandonar, mientras aprobaba la denominada Ley de Retorno.
que proporcionaba residencia y ciudadanía israelí a todos los judíos que emigrasen a Israel. Poco tiempo después nació la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, conocida comúnmente como las siglas UNRWA, que estableció UNRWA, que estableció numerosos campos de refugiados en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza, destinados a dar apoyo a los refugiados palestinos en la guerra árabe-israelí, desarrollado en 1948. En cuanto a palestinos que habían permanecido dentro de esta recién creada frontera de Israel, se convirtieron en una minoría y fueron gobernados por una administración militar hasta 1966. Lo siento mucho por ellos. La Guerra de los 6 días. Un año después de 1967, Israel atacó simultáneamente a Egipto, Siria y Jordania en la Guerra de los 6 días y obtuvo una victoria aplastante, conquistando Cisjordania y Jerusalén Este de Jordania, los altos del Golán de Siria y la Franja de Gaza y la península de Sinaí de Egipto, salvo esta última, que fue devuelta a Egipto tras los acuerdos de paz de Camp David en 1978. El resto siguen a día de hoy bajo un régimen de ocupación israelí declarado ilegal por la ONU en numerosas resoluciones. En 1990, en el año 93, tras décadas de conflicto violento entre palestinos e israelíes, los dirigentes de cada bando aceptaron la firma de un histórico de paz. Yasir Arafat, dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina, y el primer ministro israelí Isaac Rabin se reunieron en los Estados Unidos el día 13 de septiembre de 1993 para firmar este acuerdo de paz para la región. El plan contemplaba la autonomía de los territorios ocupados por Israel, que debía iniciarse en la Franja de Gaza y Jericó. La administración palestina sobre parte de estas áreas comenzó en mayo de 1994. Las elecciones celebradas en los territorios autónomos palestinos reafirmaron la dirección de Yasir Arafat y de la OLP, pero las actitudes intransigentes y de extremistas judíos, asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin en noviembre de 1995 y el grupo palestino Hamas, que ha llevado a cabo atentados terroristas indiscriminatoriamente en las principales ciudades de Israel, han puesto varias veces en peligro todo lo acordado en este primer tratado de paz global y todos los que le siguieron después. En este contexto de avance hacia la plena pacificación de la región, a finales de octubre de 1999, con 5 años de retraso, los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania bajo control de la Autoridad Nacional Palestina ANP quedaron unidos a través de una carretera de 44 kilómetros de longitud que atravesaba territorio israelí desde el puesto de Erez al norte de la Franja de Gaza hasta la ciudad autónoma de Tarkumiyá en Cisjordania. Su apertura supuso el fin de la incomunicación que habían sufrido durante años 3 millones de palestinos de ambos sectores ocupados por Israel en 1967. Ya en el siglo XXI, entre agosto y septiembre del 2005, en virtud del denominado Plan de Desconexión promovido por el gobierno de Ariel Sharon, Israel desmanteló los asentamientos de la Franja de Gaza y procedió a la retirada de todos sus efectivos militares. Se ponía esto así fin a una situación que perduraba desde la Guerra de los 6 días. La Franja de Gaza pasó a depender de la ANP, aunque Israel conservó el control de las aguas jurisdiccionales del espacio aéreo y de las fronteras, y por ello la comunidad internacional sigue considerando a la Franja de Gaza como territorio ocupado. El 29 de enero del 2019, el primer ministro Rami al-Hamdallah, junto con su gobierno de unidad, renunció ante el presidente
Mahmoud Abbas, quien aceptó la misma indicando la pronta formación de un nuevo gobierno. El 13 de abril, Mohamed Shitayev asumió como nuevo presidente o gobernante. Después de 15 años de gobernar ininterrumpidamente sin elecciones democráticas, arbitrariamente, las primeras elecciones parlamentarias y presidenciales desde el 2006 estarían previstas para mayo y julio del 2021. Pero en abril del 2021 el presidente Mahmoud Abbas volvió a posponerlas. Tanto las legislativas como las presidenciales. Jamás se pronunció en contra de la decisión de posponerlas y aseguró que el líder palestino utilizaría la cuestión de Jerusalén como excusa para evitar unas elecciones que un Fatah dividido podría perder frente a Hamas. Su reconocimiento internacional en el Estado de Palestina carece de independencia de facto. Su extensión geográfica se identifica generalmente con los territorios palestinos cuyos límites son motivo de disputa con Israel, si bien la Organización de Naciones Unidas, ONU, reconoce las fronteras de 1967 previas a la Guerra de los 6 Días. En 1974, la Asamblea General de la ONU reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino, otorgándole la condición de observadora. Ha podido desde entonces participar en todos los trabajos de la Asamblea y en las conferencias internacionales convocadas por la ONU, y desde 1976 ha sido invitada regularmente por el Consejo de Seguridad a participar en sus deliberaciones sobre la situación en el Oriente Medio, la cuestión de Palestina y asuntos conexos. Desde el 15 de diciembre de 1988, la ONU utiliza el término Palestina en lugar de Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en su organización, sus agencias y sus organismos afiliados. El Estado palestino fue reconocido como tal por 94 países tras su proclamación en 1988, y para enero de 2012, 130 países miembros de la ONU lo habían reconocido formalmente. Existen, sin embargo, diversos estatus de reconocimiento que la nación palestina ha ido alcanzando a lo largo de los años. Entre las principales potencias mundiales, los Estados Unidos no reconocen aún a Palestina como un estado independiente. Ojo, Estados Unidos no reconoce aún a Palestina hasta hoy como un estado independiente, pero sí afirman que dicho reconocimiento deberá ser la consecuencia final de las conversaciones de paz, que bajo su patrocinio vienen sosteniéndose desde hace ya muchos años con el Estado de Israel. Consideran a la Autoridad Nacional Palestina como un interlocutor válido que representa los intereses de la nación palestina y otorgan a sus representantes un estatus diplomático especial. La Unión Europea manifestó en el año 2010 que reconocería al Estado palestino cuando llegase el momento oportuno, adoptando en un primer tiempo una posición similar a la estadounidense, pero en diciembre del 2014 aprobó apoyar su reconocimiento y animó a la jefa de la diplomacia europea a promover dicho reconocimiento en todos los estados de la Unión. Al margen de estas posiciones intermedias, la mayor parte de naciones del orbe sí han reconocido oficialmente a Palestina como un estado independiente, como ocurre con gran parte de los países árabes y africanos, así como algunos de Europa del Este y de Asia. Desde diciembre del 2010, diversos gobiernos latinoamericanos emitieron una serie de comunicados, pronunciamientos reconociendo oficialmente a Palestina como un Estado. Así, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Surinam, Uruguay y Honduras han reconocido a Palestina como un Estado libre e independiente, con las fronteras definidas ante
antes de 1967, como lo han hecho los países que integran el ALBA: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Venezuela. Por su parte, los gobiernos de Chile, Perú y El Salvador también han efectuado este reconocimiento, aunque sin realizar precisión alguna sobre las fronteras que deberían regir al nuevo Estado. Adicionalmente, México mantiene relaciones de representación con Palestina. El 31 de octubre del 2011, la Asamblea General de la UNESCO admitió en su seno a Palestina como Estado miembro. 107 de los 194 Estados miembros de la ONU votaron a favor, 14 en contra y 52 se abstuvieron. Votaron en contra, entre otros, Israel y Estados Unidos, además de Canadá y República Checa. Los Estados Unidos, el mayor contribuyente de la UNESCO, anunciaron que dejaban de contribuir al presupuesto de la organización, dado que una ley federal prohibiría financiar a las agencias de la ONU que reconozcan a Palestina como Estado. ¡Qué miserables! De este hecho, equivale a la reducción del presupuesto de la organización en un 21-22%. En enero del 2015, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, confirmó que Palestina se uniría a la Corte Penal Internacional CEPI el 1 de abril de dicho año como Estado miembro pleno. El 29 de noviembre del 2012, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 6719, mediante la cual se acordaba el ingreso de Palestina como Estado observador no miembro, con las fronteras definidas antes de 1967, con 138 votos a favor, 14 abstenciones y 9 en contra. Los 9 votantes en contra fueron, adivinen, Estados Unidos, Canadá, Israel, República Checa, Panamá, Palaos, Estados Federados de Micronesia, Nauru y las Islas Marshall. Casi la totalidad de América Latina votó a favor, excepto Panamá, que votó en contra, y Colombia, Guatemala, Paraguay, que se abstuvieron de votar. África, Asia, además de la mayoría de los países europeos como España, Francia, Italia y Rusia, votaron a favor. El Reino Unido, Australia y Alemania se abstuvieron en la votación. Su gobierno afirmó apoyar la solución de 2 estados. El Parlamento británico aprobó el 13 de octubre del 2014 una resolución no vinculante, apoyada por 274 diputados frente a 12 votos en contra, que pedía por primera vez al gobierno que reconozca el Estado palestino. La resolución 6719 de la ONU, copatrocinada por 60 países, instó a reanudar las negociaciones por la paz y se pronunció a favor de los derechos inalienables del pueblo palestino y pugna por el fin de la ocupación iniciada en 1967 y por un Estado palestino independiente, soberano y democrático, y contiguo con las fronteras definidas antes de 1967. La resolución también expresó su esperanza por una solución de 2 estados conviviendo en condiciones de paz y seguridad, y la esperanza de que el Consejo de Seguridad considere favorable la solicitud presentada el 23 de septiembre del 2011 por Palestina para su admisión a la ONU como Estado de pleno derecho. El secretario general Ban Ki-moon reclamó el derecho legítimo de los palestinos a tener un Estado independiente
y el de Israel a vivir en paz y seguridad. Al mes siguiente, en diciembre del 2012, la ONU sustituyó el nombre de Palestina por el de Estado de Palestina, reconociendo implícitamente a Mahmoud Abbas como presidente. En consonancia con la terminología adoptada por las Naciones Unidas, un decreto promulgado el 5 de enero de 2013 por el presidente palestino sustituyó oficialmente el nombre de Autoridad Nacional Palestina por Estado de Palestina. El 29 de octubre del 2014, Suecia reconoció a Palestina como Estado. Poco tiempo después de que el Parlamento británico y el Senado irlandés pidieran a sus ejecutivos que la reconociesen oficialmente, Suecia fue el tercer país de la UE, Unión Europea, en reconocer oficialmente al Estado de Palestina, después de Malta y Chipre. El 18 de noviembre de 2014, las Cortes Generales de España aprobaron con 319 a favor, una abstención y 2 en contra, una proposición no de ley por la que se instaba al gobierno a reconocer a Palestina como Estado independiente y soberano. El 2 de diciembre del 2014, la Asamblea Nacional Francesa aprobó con 339 votos a favor, 131 en contra y 16 abstenciones, una resolución que invitaba a su gobierno a reconocer el Estado palestino. El 13 de mayo del 2015, la Santa Sede reconoció al Estado de Palestina y expresó su apoyo a la política de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo en paz y seguridad. En diciembre del 2015, el Parlamento griego aprobó una resolución que insta al gobierno al reconocimiento de Palestina como Estado. El 3 de agosto del 2018, Colombia reconoció a Palestina como tal, como Estado soberano, movimiento seguido por San Cristóbal y Nieves, el 30 de julio del 2019. La Ley Básica Palestina de 2003, enmendada en 2005, define el marco legal y constitucional del sistema gobernativo palestino a la espera de que se constituya el Estado de Palestina. Fue elaborada a partir de un borrador redactado por el Consejo Legislativo Palestino en 1997 y promulgado en 2002, tras su aprobación por Yasir Arafat, entonces presidente de la ANP. Define al gobierno de Palestina como una democracia parlamentaria, basada en el pluralismo político, la primacía del derecho y la separación de poderes. Así las cosas con el Estado